ustedes por estar acá. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Marcelo. Primero, quiero hacer una recordación que no es de alegría, sino es de tristeza. Hoy es un día muy triste para los argentinos. Hemos tenido una noticia muy tremenda, una catástrofe, que aparentemente está casi confirmado, ha llevado a perder la vida de los 44 compatriotas que estaban en el submarino Ara San Juan. Más allá de las responsabilidades que se puedan establecer, lo que está claro es que eso es ellos estaban cumpliendo una tarea patriótica, el defender nuestra riqueza piscícola, recorrer los bordes de nuestro territorio, de las 200 millas y de lo que da la plataforma, el límite exterior de la plataforma continental, de hasta las 350 millas. Y bueno, luego de todas estas días de falta de información, parece que la noticia trágica está presente, así que vaya un homenaje a todos ellos y un saludo y un apoyo solidario a todos los familiares. En ese sentido es un día muy, muy triste para los argentinos, que quiero decirles además que ha estado en la mira de todo el mundo, porque el hecho de que el submarino no estaba y que no se encontraba y la preocupación por la vida tienen una rápida y amplísima repercusión mundial. A mí me molestó un poco que se tratara de utilizar políticamente por parte del gobierno, dijeran, ahora vienen porque estamos iniciándose el mundo. No, señores, hay una convención, que es una convención formada en Hamburgo en 1979, que está en vigencia de 1980 y pico, y que se llama la Convención SAR, S-A-R, Search and Rescue, búsqueda y rescate, que es una convención que obliga a los países miembros a tener mecanismos e instrumentos para la búsqueda y rescate de las personas que pueden tener accidente en el mar. Y estos son métodos, de agua, barcos, pero también son aviones y son satélites. Y Argentina tiene un rol importante en esa convención porque es la responsable del Atlántico Sur. Así que no es la solidaridad que está establecida tradicionalmente, siempre hay solidaridad en el mar. Si alguien tiene una emergencia, todo el mundo tiene que ir a ayudar, pero eso ya está en una convención. Así que lo que hemos visto es la aplicación de esa convención y que alguien intente buscar argumentos para tratar de sacar ventaja política me parece muy desafortunado. Bueno, los felicito por estar acá, por reunirse, por mantener el local, que es un local espléndido, y por estar dispuestos a iniciar o a continuar un proceso de diálogo, de debate, que lleve a mejorar nuestro análisis de la realidad y con esa mejora tener mayor capacidad para recuperar espacio. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, es complejo, es largo, pero lo que yo quiero poner primero es que lo que nos ha pasado en el país, que fue la derrota electoral en el 15 y un resultado no el más favorable en octubre, tiene que ver con una cuestión también que no solo nos pasa a nosotros, sino que se da en la región. En toda la región tuvimos un auge de gobiernos nacionales y populares que fuimos la reacción a una década, la de los 90, de auge del neoliberalismo. Esa década tuvo su reacción y la reacción en el mundo se dio primero en general en América Latina y en particular en América del Sur. Acá se reaccionó frente a eso y casi todos hicimos cosas muy parecidas. Recuperamos un rol para el Estado, recuperamos la importancia de la demanda
interna, le dimos centralidad al trabajo, a la producción nacional, salimos de todo el endeudamiento financiero que estaba en nuestros países y avanzamos en la integración regional, convencidos de que la integración es un elemento importante, fundamental, para responder en este mundo nuevo que está. Ante ese avance de lo popular, que tuvo resultados muy concretos, no solo se creció, sino que se disminuyó la desigualdad. Y acá quiero decir algo importante. En todo el mundo, digo, en todo el mundo, en esta primera década del siglo XXI, creció la desigualdad, menos en América Latina, que casualmente somos la región más desigual del mundo. Somos los peores de la clase, pero en esos 10 años logramos mejorar, logramos reducir esa desigualdad. La verdad es que todo eso alcanzó un nivel y luego tuvimos una crisis mundial enorme, que comenzó en el 8 y que todavía sigue. Nosotros ahí sí creo que tuvimos alguna ingenuidad. Reaccionamos bien a la crisis, tuvimos políticas anticíclicas y allá por el 2010 parecía que habíamos superado todo y recuperamos ritmo de crecimiento. Eso nos pasó a nosotros y les pasó a los otros países también. A nosotros reaccionamos un poquito mejor, pero digamos que estuvo parejo. Y la verdad es que nos equivocamos. La crisis siguió y volvió con una segunda oleada, restringiendo mucho las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, del comercio, de la actividad productiva, etcétera, etcétera. Y esta vez nos encontró más frágiles, porque teníamos menos recursos para hacer las políticas anticíclicas, porque teníamos menos preparación y se empezó a sentir. Y ese mundo financiarizado empezó a presionarnos más y más. Y aquí también tuvimos otro error, algunos por lo menos de apreciación. Cuando se da la crisis en el 8, en el 9, muchos pensamos, no solo en Argentina, sino en los gobiernos de América Latina, bueno, ahora el resto del mundo verá que teníamos razón en pelear contra el neoliberalismo y por lo tanto tendrán un auge, una política más basada en el desarrollo productivo, menos en la especulación financiera, etc. Bueno, no se dio eso, no se dio eso. Esa batalla, que es una batalla político-ideológica, pero que es una batalla de intereses, no se ganó. Y hubo algunos ejemplos en otros países. El caso típico fue la crisis de Grecia y la aparición de movimientos cuestionadores del liberalismo. Pero la verdad es que el liberalismo, que parecía que estaba en retroceso y medio muerto, no estaba. Estaba en retroceso, pero no estaba medio muerto, y en realidad comenzó una contraofensiva, sobre todo en nuestra región. Y ahí vimos esa alianza que llegó al triunfo electoral en Argentina, que se impuso por golpe en Paraguay, que se impuso por golpe en Honduras, que hizo un golpe institucional en Brasil, destituyéndolo, está en ofensiva en Venezuela y que ha llevado a un conflicto interno muy importante dentro de lo que era el movimiento popular en Ecuador. O sea que esa contraofensiva planteó la alianza, obviamente del sector financiero, sobre todo de la versión más especulativa de ese sector financiero, aliado con los sectores tradicionales, agroexportadores, en varios países, en el caso argentino, aliado a los vinculados a las economías extractivistas, la minería y los hidrocarburos, aliados a los grandes medios y con una novedosa participación del Poder Judicial. Todos ellos, los medios, los tradicionales sectores económicos, los grandes exportadores y las grandes multinacionales, todos ellos lograron una iniciativa política, social y cultural
que se volvió muy fuerte en toda la región y que está presente todavía en buena parte del mundo. Y eso es lo que nos llevó a un retroceso. Y el retroceso nuestro, ¿cuál es el gran punto? El gran punto es la pérdida de la administración del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en nuestros países el control del aparato del Estado es una herramienta enorme de transformación. Y los movimientos populares no tenemos la fuerza ni la espalda suficiente para hacer esa transformación que necesitan nuestros países si no tenemos el acceso, el control, la dirección del aparato administrativo del Estado. Y eso significa no solo una fuerza parlamentaria grande, sino significa el dominio del Poder Ejecutivo, es decir, ganar el control del Ejecutivo. Esa derrota del Ejecutivo, esa pérdida, se vio, y lo hemos visto en estos años, es una pérdida sensible y el grueso de nuestra fuerza, del movimiento nacional, sufre y en la derrota tiene un cierto proceso de dispersión. Las derrotas siempre producen dispersión. ¿Por qué? Porque no todo el mundo los interpreta de la misma manera y ahora que no tenemos el Estado, vemos los déficits que tenemos y la necesidad de construir. Porque lo que nosotros tenemos es una correlación de fuerzas desfavorables. O sea, estos sectores poderosos se han puesto de acuerdo, nos han ganado el espacio político, han logrado dar vuelta a un sector medio, que no tiene que ser más del 10-12% de la población, pero si se va para el otro lado es más del 20%, y es lo que ha definido este proceso. Y a nosotros nos ha dejado con un sentimiento de fragilidad y de impotencia. Y esto es una cosa que quiero resaltar. No hay que aceptar el sentimiento de impotencia, porque el sentimiento de impotencia es lo que quiere el poder que se meta en nuestras cabezas y en nuestra conciencia. Quiere que aceptemos. ¿Por qué? Porque la impotencia lleva a la resignación. Y más lo vemos, que la fiesta había que pagarla, que quede esta, al final no se puede, hay que darle lugar también a nosotros, no se puede tirar siempre para el mismo lado. Todo eso apunta a la idea de la resignación y a la restricción de derechos. Y nosotros tenemos solo una forma de combatir eso, que es acumular poder y espacio político para el movimiento nacional y popular. Y eso sí tenemos historia y sabemos hacerlo, y eso sí tenemos que construirlo ladrillo a ladrillo. Y en eso hay varias tareas muy importantes. La primera es superar separaciones, fragmentaciones y muchas divisiones que son completamente o secundarias o terciarias dentro del movimiento nacional. En eso tenemos que ver todo lo que tengan voluntad de oponerse a este proyecto, tenemos que buscar la forma de sumar. La unidad es una bandera importante, pero es una unidad con un objetivo, que es la oposición a un proyecto. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de minorías que no da futuro a la mayoría de los argentinos. Y en eso tenemos que estar perfectamente claros y no dejarnos ni engañar ni confundir. Esto que hace el gobierno es simplemente una maquillada reiteración de los proyectos de restauración oligárquica que ha tenido la Argentina. Siguen creyendo en una Argentina agroexportadora, minera e hidrocarburífera, siguen creyendo que hay que quitarle a los
menos tienen y son más, para darle a los que son menos y más tienen, siguen pensando en una Argentina que funcione en la periferia del mundo y subordinada a los grandes intereses financieros y económicos mundiales. Ahora, para enfrentarnos a eso, tenemos, me parece, varias tareas prácticas. La primera es esta de combatir el desánimo. No vamos a recuperar derechos, espacio y el poder político si permanecemos en el desánimo. Y me da la impresión que hay muchas compañeras y compañeros que no pensaban que nos podía pasar esto y que se han visto como sorprendidos tremendamente de la facilidad con que han avanzado este gobierno reaccionario sobre derechos que nos daban la impresión que estaban muy consolidados. Bueno, no estaban tan consolidados y de nuevo, el haber perdido el control del Ejecutivo nos ha dejado en una debilidad relativa que tenemos que solucionar. Y tenemos que recuperar. Y este es otro debate que también se veía en el proceso electoral. Desde el poder, el mensaje que desciende no solo de desánimo y de impotencia, sino es la política no sirve para nada. Son todos más o menos bandidos, o son todos más o menos pícaros, no pasa nada, no pierdan el tiempo en eso, porque de eso no transforma nada. Y la verdad es que eso lo hablaba mucho Néstor y también Cristina, la política es la única herramienta de transformación que tenemos para las grandes mayorías. Y eso se expresa en la democracia y se expresa en el voto. Y eso es por eso que hay que ganar en el 19 y hay que construir ese futuro. ¿Cómo nos hacemos más fuertes nosotros y más débiles ellos? Porque hoy ellos son más fuertes que nosotros, por eso logran imponer buena parte de la agenda. Para modificar la correlación de fuerzas, primero, bueno, yo decía, tenemos que superar fragmentaciones y tratar de tener políticas y objetivos coincidentes. Pero hay cosas específicas. Por ejemplo, en los últimos años de nuestro gobierno se creó una distancia entre parte significativa del movimiento obrero organizado y la militancia política y social. Bueno, eso creo que ha empezado a cambiar. Empezó a cambiar ya en la elección. No nos alcanzó, pero empezó a cambiar en la elección. Y creo que debemos aceptar claramente una definición. Y la definición es que un gobierno peronista, nacional y popular, si tiene una fuerte tensión con el movimiento obrero, estamos en problemas. Estamos en una debilidad fuerte. Ahora, fíjense cómo, y este es un aspecto que tenemos que asumir críticamente, cómo en varios años de nuestro gobierno, salvo un poquito al final, el acento no estuvo puesto en la construcción y reorganización de esas bases obreras, de esos cuerpos delegados, de esa fábrica. La verdad que buena parte de la dirigencia tradicional no lo hacía y mucho de la dirigencia juvenil y social estaba en otros problemas más territoriales, más sociales, pero no estuvo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que hay un montón de jóvenes trabajadores y delegados en la fábrica y hubo poca presencia peronista en trabajar esos delegados, en formarlos políticamente, en darles orientación. Y si uno mira cómo resultó el voto en muchas de estas fábricas y en el debate sobre el tema de impuestos a la ganancia, va a haber un déficit, más allá de la política específica, un déficit de construcción. Entonces, tenemos que trabajar en el movimiento obrero más profundamente, fortalecerlo, y ese es un proceso
que se da, que se está dando proceso de organización de las CGT regionales, se está dando proceso de seccionales que renuevan sus cuerpos de delegados, se está dando, pero se está dando como se ha dado en general ese proceso, de la periferia hacia el centro y de abajo arriba. Esa es la forma en que se va a fortalecer un movimiento sindical que es la columna vertebral tradicional del peronismo, por más que las transformaciones hayan cambiado también el rol del movimiento obrero en el conjunto de la sociedad. Además de trabajar y fortalecernos en el movimiento obrero, tenemos que trabajar y fortalecernos en aquello que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo, en todas ellas, en los clubes, en las sociedades de fomento, en los distintos sectores representativos del comercio, de las pymes, de los estudiantes, de los sectores sociales, de los sectores que trabajan con los lugares y personas más marginadas o más excluidas en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que fortalecer la presencia en todos esos lados, donde las posibilidades del movimiento popular de transmitir las visiones, de generar, de recibir insumos, sea una cotidianidad y no sea la práctica liberal y tradicional de los partidos políticos. Eso es un esfuerzo grande que tenemos que hacer. Y después tenemos que concebir, y por eso los felicito acá a los distintos sectores, tenemos que concebir la actividad política, la construcción de la actividad política y de la organización política, también desde una perspectiva distinta. Sabemos que la sociedad ha cambiado, sabemos que la realidad tiene un nivel de fragmentación y de diferenciación que no tenía hace 40 o 50 años. Sabemos que sigue siendo una sociedad de masas, pero es una sociedad de masas fragmentada, con muchos intereses, visiones y prácticas parciales. Y eso implica que también debe cambiar nuestra concepción de la organización política. La organización política tiene que ser muy activa, pero no puede ser una cosa rígida, esquemática, ni tampoco vertical. Tiene que ser más como las redes que vemos en todo el sistema de comunicaciones. Tiene que ser más horizontal, más de ida y vuelta, más flexible, y tiene que basarse en el concepto de una unidad, pero una unidad en la diversidad, porque la diversidad de nuestra sociedad es una realidad que vino a quedarse. No vuelve a aquella Argentina donde todos éramos exactamente iguales hace 60 o 70 años. Esa sociedad ha cambiado para siempre y nosotros tenemos que ser capaces de interpretar ese cambio. Si no somos capaces de interpretarlo, va a ser difícil que tengamos éxito. Y lo de los medios, yo siempre recuerdo, es cierto, los medios son muy poderosos. Hoy hablaba con una persona que decía, ¿cuál es el recurso más importante del mundo y el más requerido? Entonces uno decía el petróleo, el otro decía el agua, el otro decía el litio, y uno dijo, no, son los datos, esos datos que sacan las grandes empresas y que tratan con eso y logran muchas veces generar opinión, generar necesidades y manejar el consumo y por lo tanto en parte la producción. Eso sí es una realidad y por lo pronto dentro de 20 días en la Argentina vamos a tener una reunión de la Organización Mundial de Comercio donde el objetivo de las grandes empresas es que salga una decisión de que no se le pongan control ni legislación nacional a las grandes empresas que manejan los datos, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon, a todas ellas que son las que manejan los datos. Lo que quieren es que no se les ponga ninguna restricción. Pero bueno, de todas maneras eso es muy importante, pero yo sigo recordando a Perón.
y Perón decía, yo gané con todos los medios en contra y me echaron con todos los medios a favor. Así que se trata de la política. Los medios pueden ignorar muchas cosas, pueden distorsionar la realidad, pero hay cosas que finalmente no se pueden ignorar y no se puede tapar el sol con la mano. O sea que, y la política es la que debe ayudarnos a decidir y a convocar para acciones, para políticas, para propuestas que logren romper las barreras que ellos nos van a poner, que nos ponen cotidianamente, y por lo tanto hacer mayoría. Y en eso voy a insistir en el punto. Nosotros tenemos que reconstruir una mayoría, y la base para reconstruir esa mayoría es una política opositora que sume a los distintos sectores que en diferente tiempo, en diferente forma y en diferente intensidad vayan comprendiendo y sumándose porque se den cuenta que este proyecto los perjudica. Ahora tenemos una batalla que se refirió en detalle Marcelo, que es la batalla frente a la reforma fiscal, previsional y laboral, que ahora están diciendo que ni siquiera es reforma laboral. Ellos lo que primero han hecho en lo que han negociado con los distintos sectores es, como dicen los gringos, cortar el salame, es decir, evitar que se vea el conjunto del paquete, y han negociado con los sectores la parte que le correspondía del paquete. Con los gobernadores una cosita acá, con el dirigente de la Central Obrera otra cosita por acá, con los legisladores otra cosita por acá. De manera que el conjunto no aparece. Pero la verdad que el paquete no hay que aceptar discutirlo en pedacitos, hay que verlo en su conjunto, porque básicamente ese paquete tiene un único sentido: sacarle plata a la mayoría que menos tiene y dársela a la minoría que más tiene. Por eso es que es una propuesta profundamente antipopular, profundamente antidemocrática, y que además no tiene posibilidad alguna de conducirnos a una Argentina con un desarrollo sustentable, con mayor equidad, con mayor nivel de vida para la grande mayoría. No, tardarán algunos quizás en verlo. Por ejemplo, toda la estrategia del año que viene respecto a las jubilaciones es para que a lo largo del año recién quede claro al final del año cómo ha perdido poder adquisitivo la jubilación en la UH. Eso lo están pensando de esa manera. Y nosotros tenemos que trabajar para acelerar ese proceso de conciencia. Y para eso, como dijo Juan, un elemento clave es escuchar. Nosotros tenemos dos tareas que son muy distintas, pero que son complementarias. Hacia adentro tenemos que discutir y conversar con las compañeras y compañeros para analizar la realidad, para darnos cuenta de las cosas que tenemos que mejorar, para profundizar nuestra visión y nuestra perspectiva de lo que hay que hacer. Eso hacia adentro. Y hay que fortalecer sobre todo a muchos muchachos y muchachas militantes que están golpeados y que sienten el desánimo de la derrota. Bueno, nosotros sabemos que se puede triunfar, sabemos que hemos triunfado y sabemos que el movimiento popular y la causa nacional es una causa invencible. Lo que se trata es de no desmayar, no perder el ánimo y seguir trabajando. Eso hacia adentro, pero hacia afuera también tenemos una gran responsabilidad, que es lo que dijo Juan. Tenemos que ser capaces de escuchar y de hablar
no solo con los nuestros, sino con los que los votaron a ellos, porque si no, no vamos a ganar. O sea, tenemos que agarrar un señor que votó amarillo y hacer que voten por nosotros. Dice, bueno, eso es una tarea muy difícil. Bueno, es una tarea difícil, pero es una tarea donde nosotros tenemos que también saber cómo encarar. Tenemos que buscar el diálogo, tenemos que buscar los puntos de contacto, tenemos que repensar el lenguaje. Probablemente no podemos ir con el lenguaje propio y tradicional de nuestra militancia, que asume una serie de códigos. Si yo a ver, le toco el timbre, señora, vengo a decirle por qué estamos en contra de este gobierno gorila, oligarca, coartado al imperialismo. Decía, si es de la nuestra me va a abrazar, si no me va a decir, bueno, vuelva mañana. Quiere decir, ser capaces de adecuar nuestro discurso a una nueva realidad, porque hay una nueva realidad. Y la mejor forma de mostrar que estamos orgullosos de nuestra experiencia de 12 años, que queremos superarla, que queremos corregir lo que no estuvo bien y queremos profundizar, es esa capacidad de tener sintonía con la mayoría de la población, con la mayoría de las personas del pueblo. Finalmente, creo que esto es un proceso, creo que construimos y debemos construir ladrillo a ladrillo. Creo que tenemos que sí ser capaces de deponer las cuestiones personales. Muchas veces muchos conflictos están demasiado marcados por las cuestiones personales. Y la verdad es que lo que tenemos que tener es confianza en el pueblo, confianza en nosotros mismos, confianza en la doctrina y saber que Unidad Ciudadana se construyó efectivamente, no como techo, sino como piso, para seguir avanzando, para agrupar a todos los sectores y para dar la batalla y poner al final en retroceso y en retirada a este gobierno de minoría que no quiere que